Mira, vamos a ir accediendo por aquí. Fijaos ya, uno de los puntos más turísticos, fotogénicos de aquí de Isnájara. Fijaos qué bonito. Esto sería el patio de las comedias. Y mira, bajando por esta calle tenemos la Plaza de los Leones. Esto está justo al lado de la Casa de Juventud, que podéis pasar de largo y no os dais cuenta de que esto está aquí. Y fijaos, una plaza pues que está un poco escondido, pero ya os digo, se os puede pasar por alto, porque os vais directo al arco que os he enseñado antes y pasáis por alto esta plaza. Pero fijaos qué bonita, Plaza de los Leones, conocida por su fuente. Podéis comprobar, tiene motivo, ¿veis? Tiene las esculturas de los leones. Y una plaza que está muy bonita, la verdad. Y fijaos, veis, aquí tenéis otro azulejo con algo de información de la época, que como siempre os digo, le dais a pausa y lo podéis leer tranquilo. Aquí básicamente os están diciendo que el 28 de junio del 61, de 1861, os cuentan más o menos la misma historia que hemos visto antes, del levantamiento que hubo campesino. Y bueno, por cierto, os iba a decir, en este pueblo se venden muchas casas, os digo por si hay algún interesado en buscar vivienda por aquí, pero la verdad que se venden muchísimas casas, me lo ha comentado el vecino, como os decía antes, y bueno, no dejo de ver carteles de ventas de casas. Y bueno, mirad. Fijaos qué vista desde aquí de la Plaza de los Leones. Nos vista desde otra parte del pueblo. Mira, nosotros hemos estado, no sé si señalo bien, allí en aquella parte. ¿Veis? Por esa calle hemos estado nosotros antes. Mirad, ahí se ve, no sé si se ve ahí entre las casas un patio estilo cordobés con las macetas y las piezas de cerámica. Y veis, aquí tenéis otra perspectiva del pueblo y de parte del embalse. Y mirad qué bonito en el castillo, ahí arriba, la figura que tenemos de un ángel. Por la Plaza de los Leones, que os puede pasar por alto si vais directo al arco, pues justo a la derecha tenéis la pequeña callecita para acceder a ella. Yo, como soy muy curioso, es muy difícil que se me pasen estos sitios porque como veo un callejoncito así interesante, pues me meto siempre por ver lo que hay y suelo encontrarme con estos rincones. Y mira qué mural más bonito tenemos justo ahí arriba, al arte y oficio tradicional, en este caso maestros esparteros que trabajaban en el esparto y hacían herramientas tradicionales en el esparto, como por ejemplo los conocidos aquí en Andalucía como macacos, que era para recoger aceitunas, unas canastas en las que se recogía aceitunas. Aparte se hacía muchísimas más cosas. Eso es un ejemplo. Y bueno, oficios que ya tristemente pues quedan muy pocos maestros de este tipo de oficios porque se están perdiendo. Ya lógicamente las nuevas juventudes pues no están tan interesadas en seguir practicándolo. Bueno, pues aquí tenemos el famoso arco de la villa de Isnájar, donde vamos a acceder a lo que es la antigua fortaleza. Este es el muro de la fortaleza, pero si os fijáis, ahí tenéis una inscripción en la que pone Isnájar, con Y y X. ¿Veis? Y son pequeños detalles que os podéis encontrando si os vais fijando los detalles. Y mirad, justo enfrente de la puerta de información turística, fijaos, ahí tenemos justo arriba una escultura. La verdad que este pueblo os tenéis que ir fijando mucho porque os vais perdiendo muchas cosas. Ahí tenéis una virgen y nosotros vamos a dirigirnos concretamente hacia la derecha, a lo que es el patio de las comedias. Y fijaos que suelo empedrado, que tiene que tener su historia también, que es muy típico en estos pueblos, los suelos empedrados, con motivos de figuras y demás. En este caso son cuadros. Y mirad desde el arco, fijaos ya lo que nos vamos encontrando. Estamos cerca del patio de las comedias, que es la zona, digamos, más turística aquí en Nájara, pero mirad qué bonito. Que contrasta de azul, color azul añil, creo yo que es, con el blanco de las casas encaladas.
Mira, vamos a ir accediendo por aquí. Fijaos ya, uno de los puntos más turísticos, fotogénicos de aquí de Isnájar. Fijaos qué bonito. Esto sería el patio de las comedias. Mirad, fijaos los premios que tiene este patio. Aquí os da un poco de información. Estos son los premios que ha conseguido. Y fijaos qué rincón más bonito y con más encanto. Esto es uno de los rincones más bellos de aquí de Isnájar y la verdad que muy conocido en Andalucía. Fijaos qué pasada. Y aquí tenemos el típico rincón del beso. Y fijaos, aquí tenéis para sentaros. Mira qué bonito. Esta mujer que tenéis en la puerta es la que se encarga de tener todo esto decorado. Y la verdad que muy bonito todo. Mira qué curiosa la guitarra. La verdad que este patio está lleno de detalles muy curiosos, ¿eh? Os vais fijando y conforme os vais fijando más detallitos veis. Mirad. Qué ahorradura. Y la verdad que el patio es una preciosura, ¿eh? Tener una casita aquí tiene que ser una pasada. Fijaos, mira, aquí qué bajada tenemos del patio de las comedias. Y mira qué bonito. Fijaos qué mirado tenemos aquí. Con todo esto, vaya. Mi marido la puerta azul, esto. Mira, aquí tenéis un cartel informativo de la Torre de los Apóstoles. Donde dan un poco de información también. La estatua, como hemos visto antes, de San Rafael. Otro se ha escapado junto viendo. Vente para acá. ¡Vamos! Y fijaos qué vista tenemos desde aquí. Mira, allí hemos estado nosotros, como os decía antes, en el santuario aquel. Y mira qué bonito los candados que dejan aquí los enamorados, mirad. Fijaos los candados que van dejando aquí los enamorados y candados que ya están, mirad. Candados que ya están bastante oxidados, que se ve que llevan bastante tiempo. ¿Veis? Y esta tradición pues la encontráis por todos lados. La verdad que unas vistas impresionantes. Un sitio la verdad increíble, ¿eh? Mira, estamos saliendo del patio de las comedias. Y mira, aquí está, si no me equivoco, vamos a subir por aquí un momento. Y si no me equivoco, aquí va a estar el arco de la villa. Efectivamente, ¿veis? Fijaos qué vista más bonita tenemos desde aquí. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos ya lo que es la fortaleza. Estamos ya acercándonos a ella. Fijaos qué bonito y fijaos qué rincón más fotogénico tenemos justo aquí al salir del patio de las comedias, ¿veis? Allí lo tenéis. Que hemos estado hablando con la mujer que se encarga de mantenerlo. Y es muy simpática la mujer, la verdad. Hemos estado un ratillo hablando con ella y nos está explicando un poco que lleva con el patio, digamos, manteniéndolo así, pues más de 20 años, nos ha comentado la mujer. Ahí está el patio de las comedias y esto es la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Aquí tenemos un busto de Ibn al-Yatif, poeta, filósofo, historiador y político en tiempos de Yusuf I y Muhammad V, cuyos textos decoran las paredes de la Alhambra, y quien en sus crónicas definió la fortaleza Insh Ashar como la llave de la frontera del reino nazarí. Pues fijaos, esto era un poeta y hay poemas suyos en la Alhambra. Y como decía antes, Isnájar viene de Is Ashar, que es árabe. Lo que os quería comentar, desde la iglesia, justo al lado, si bajáis por aquí, accedemos al cementerio de Isnájar. Y está considerado como uno de los cementerios más bonitos de Andalucía.
Yo personalmente, creo que os lo he dicho ya en alguna ocasión, para mí los cementerios es un sitio que me da mucha paz y a la misma vez me transmite energía. Y mira, aquí tenemos un monolito en homenaje a los que dieron la vida a la Guerra Civil, 1936-1939. Y bueno, aquí como podéis ver, cementerio municipal Nuestra Señora de la Piedad. Y vamos a acceder con todo el respeto que merece el lugar. Y es que fijaos porque está considerado uno de los cementerios más bonitos, con todo mi respeto hacia los demás. Pero es que mira qué vista tenemos. Fijaos qué cementerio y qué vista tenemos aquí al embalse de Iznájar, fijaos. Otro cementerio muy bonito que habéis podido ver en el canal es el cementerio de Zahara de la Sierra. Si no lo habéis visto podéis acceder a los vídeos en mi canal y veréis que es un cementerio, la verdad, que precioso también. Y como os digo, a mí en estos lugares me transmiten mucha paz y yo soy una persona que soy muy sensible a las energías, aunque mucha gente se ría de esto, pero bueno, yo sí creo más en las energías que otra cosa. Yo creo que los humanos somos energía. A mí estos sitios me transmiten mucha paz. Hay gente que en un cementerio no está cómoda y yo la verdad que siempre he dicho lo mismo, hay que temerle a los vivos, no a los muertos. Y no sé, aquí se respira tranquilidad, la verdad. Con todo el respeto que merece el sitio, yo siempre que entro aquí entro con todo el respeto del mundo hacia los fallecidos y sus familiares. Y es que ya os digo, es un sitio que la verdad que aparte de ser precioso por las vistas que tienen, que podéis ver, es un sitio que transmite una energía, una buena energía, en mi opinión. Y es que fijaos, os vuelvo a enseñar qué vista tenemos desde aquí, desde el cementerio. Y la verdad que en mi opinión es un sitio, pues la verdad, para descansar, el descanso eterno, pues un sitio ideal. Un cementerio que la verdad que es muy bonito, muy estético y que merece, por supuesto, todo el respeto del mundo. Y bueno, vamos a continuar hacia la iglesia a ver si tenemos la suerte de que esté abierta. Pues fíjate, aquí al lado de la iglesia tiene una tienda de souvenirs y una sala museo. Fijaos qué maqueta más curiosa de una casa rural del siglo XIX. Toda llena de detalles, podéis ver los ladrillos, la fachada, podéis ver los cactus, el huerto con los tomates, el pozo. Y la verdad que muy currada, fijaos las tejas, los árboles, hay tierra. Mirad, qué curioso. Las camas. Y bueno, una maqueta muy curiosa que podéis ver aquí en la sala museo, de aquí de Iznájar. Y bueno, vamos a ir subiendo por aquí para ver si podemos ver la iglesia abierta y el castillo de aquí de Iznájar. Fijaos, desde aquí tenemos otra vista a otra parte. Esto ya no es el pueblo, pero sí se puede ver. Fijaos, ahí se ve como una especie de plataforma sumergida en el agua. No sé qué motivo tendrá. Ah, sí, mirad qué curioso, fijaos. Ahí abajo se puede ver gente. Pero es que mirad, es el mismo camino que está sumergido en el agua. Eso es un puente que está sumergido. Fijaos qué curioso, ¿eh? Allí justo. ¿Lo veis? Pues allí justo se puede ver que hay un puente sumergido en el agua, ¿eh? Para los que tenéis talasofobia como yo, os dará un poco de repelús. Pero mirad, y por allí el camino. No sé si estoy señalando bien, pero mirad, ahí abajo se ve gente. Y fijaos el camino sumergido en el agua y el puente. Qué curioso, ¿verdad? Ha subido el nivel del agua y ha sumergido el camino, tanto el camino como el puente. Son curiosidades de los pueblos, lo que es el poder de la naturaleza, que la obra del hombre pues no tiene validez ninguna ante ello. Ante eso no tenemos nada que hacer, por mucha tecnología que tengamos. Y bueno, vamos a seguir subiendo por aquí, a ver si podemos ver la iglesia abierta. Pues fijaos qué arco más bonito tiene la iglesia de Santiago Apóstol. Y mirad, qué bonito aquí justo en el lateral de la iglesia.
Tenemos esta cruz en recuerdo a todos que dieron su vida a la contienda civil española. Y mira, como siempre, tenemos la iglesia parroquial de Santiago, que como siempre, y es típico en este canal, es una seña de identidad ya, pues está cerrada. Pero bueno, no me quejo, que hay veces que hemos podido entrar en alguna, ¿eh? Pero bueno, la iglesia por fuera se ve bien bonita. Y aquí estamos ahora en la plaza Rafael Alberti, que fijaos qué plaza más bonita. Mirad, con poemas aquí en el centro. Fijaos qué bonito, ¿eh? Arroyo de Priego, en el arroyo de Priego canturrea una perdiz y escucho con embeleso el son de su cuchichí. Y mira, aquí tenemos una casita para... Mira qué curioso, es para compartir libros. Esto lo vimos ya en el recorrido del Parque María Luisa, ¿veis? Tenemos libros, ustedes traen vuestros libros. Vamos a dejarlo cerrado como no lo hemos encontrado, que es como a mí me gusta dejar las cosas siempre. Y como decía, por si alguien no conoce el tema, aquí traéis vuestros libros y los intercambiáis. Y ahora mirad, aquí hay un poema, La Torre de Inaja de Rafael Alberti. Si queréis le dais al pause, podéis leerlo tranquilamente. De nada más y nada menos que Rafael Alberti. Y dedicado a la Torre de Inaja, que es esta torre que acabamos de ver, que tiene unos arcos justo en el lado. Vamos a verla ahora, vamos a ver por dónde la podemos ver, que me he perdido un poco. Vamos a ver, aquí tenemos la iglesia y mira qué plaza con más bonita y con más encanto. Fijaos, tenemos un monumento, un busto en este caso, del pueblo de Inaja a don Julio Burrell y Cuellar, en el centenario de su muerte. ¿Veis? Este busto es de 2019 y fijaos qué rincón más bonito, con las macetas. Mira, esto es la muralla de la fortaleza de origen árabe, como os he comentado antes. Y mirad, y aquí tenéis otro poema, en este caso de un poeta árabe. Y este pueblo nos faltan rincones con cultura y poemas. Y bueno, pues ahí tenemos la entrada del castillo, en concreto. Vamos a ver si podemos acceder. Y aquí tenemos una placa que nos da un poco de información del castillo, de Ish Ashar, que os recuerdo que de aquí viene el nombre de Innájar, del pueblo, que nos dice, como os decía antes, que es una fortaleza musulmana del siglo XVIII con torres cuadradas en las esquinas, destacando la del homenaje. En torno a la fortaleza discurre la primitiva villa. Y aquí tenéis un mapa del castillo, que ya os digo que es pequeño, no es muy grande. Pues mirad, estamos entrando en el castillo de Innájar. Me ha costado 2 euros la entrada, cuesta 2 euros general y 1 euro reducida a un niño. Y bueno, vamos a acceder al castillo a ver qué tal. Tengo entendido que es un castillo pequeñito, pero que está muy bien, la verdad. Y veis, está en la entrada, aquí tenéis una pasarela y vamos a ir accediendo a ver qué nos vamos encontrando. Aquí podéis apreciar los muros del castillo, que como habéis, o la fortaleza en este caso, como habéis podido ver antes, pues va del siglo VIII y es de origen árabe. Y bueno, aquí podéis apreciar detalles de la muralla original. Mira qué interesante, aquí tenemos lo que yo entiendo que es una catapulta, tendrá otro nombre posiblemente, pero fijaos qué interesante, con las piedras. Y fijaos qué piedras, y estas son pequeñitas, pero imaginaos esto yendo volando hacia vosotros o directamente hacia un muro que lo reventaba. Pues fijaos, es un detalle de lo que era el ingenio del hombre para la guerra, por desgracia. Para algunas cosas son muy ingeniosos, pero para otras pues nos cuesta un poco más. Que bueno, vamos a continuar por aquí, que es lo que nos indica el recorrido. Os indico, durante el recorrido hay códigos QR que si lo escaneáis pues os va a dar un audio guía también que os va a explicar las distintas partes del castillo. Mira, aquí tenéis un busto de Fas Bel Salama, que data del 911, fue el gobernador de Ish Ashar en la época. Aquí tenéis el busto dentro del castillo, si os fijáis. Entramos desde aquí. Aquí tenéis el busto y aquí tenemos unos azulejos en el que nos van dando datos del castillo. En este caso es una misiva de Muhammad V al sultán de Fez,
aquí estamos saliendo a una parte exterior, a la ruina. Y fijaos que la verdad es muy bonito. Y mira, está empedrado, mira los restos de la muralla original. Y bueno, aquí si vais entrando pues tenéis pequeñas exposiciones con bustos y piezas de la época. ¿La veis? Aquí tenéis distintos caudillos. Aquí nos explica un poco sobre la fortaleza, el aljibe. Y mira, aquí tenemos armas de la época árabe, los típicos sables curvos. Mira, qué interesante. Colección de dagas y espadas. Aquí tenemos una maqueta de lo que era la fortaleza en la época. Y arriba tenemos un sable, una cimitarra en este caso. Y subiendo por esta escalera tenéis algo que me parece a mí muy interesante, que ahora mismo está cerrado, es una pena. Y esto sería el aljibe. Aquí en principio se podía bajar, pero no sé por qué, pues ahora está cerrado. Entiendo que se bajará con supervisión de personal de aquí, de turismo. Pero ya os digo, esto es un aljibe que en otros castillos sí he podido bajar, al aljibe incluso a nivel del agua, pero en este en concreto no se puede bajar. Esto tiene aproximadamente unos 5 metros de profundidad. Me hubiera gustado poder enseñaroslo, pero no, está en este caso cerrado. Y ya os digo, estamos sobre el depósito de agua del castillo. Es uno de las cosas que hemos heredado de la cultura de árabes. Y fijaos los respiraderos que tiene, qué interesante. Y bueno, pues aquí abajo pues se mantenía todo el agua que era necesaria para el castillo o la fortaleza, en este caso, para consumir. Y bueno, vamos a seguir recorrido ya que no hemos podido ver el aljibe. Me da mucha rabia, pero ya os digo, está cerrado, entiendo que por motivos de seguridad, lógicamente, porque según he leído tiene como unos 5 metros de profundidad, lo cual pues es una altura considerable. Y fijaos, aquí tenemos otro respiradero de tecnología del siglo VIII, ¿eh? Aquí tenemos más información en azulejo y vamos a acceder por esta puerta a ver qué nos encontramos. Y mirad qué interesante. Hay diversas posiciones. Y bueno, aquí podéis ver restos originales de la muralla. Esto está cerrado, no puedo acceder. Estos son restos originales de la muralla. Mira, bajando por la escalera que hemos visto antes, accedéis a esta pequeña sala que es como una sala, no sé si está destinada a tortura o no os podría decir. Mira, aquí tenéis ropa y mira, el techo lo tenemos aquí arriba. Y esto entiendo que será también el aljibe. Pues no se aprecia bien, la verdad. Entiendo que sí, que será parte del aljibe. O creo que también puede ser, porque estoy viendo que no es tan hondo, pues puede ser para tener también a prisioneros ahí encerrados. Y bueno, pues una sala muy interesante. Mira, podéis ver, un poco claustrofóbica, pero interesante. Mira, aquí tenéis otro ejemplo de arma de la época.
Y fijaos pues qué punta tenía esto. Y le podéis observar, el baño podía hacer esto. Y vamos a ver, aquí creo yo que accedemos donde hemos visto antes que no podíamos abrir la puerta. ¿Veis? Y como os decía antes, ¿veis? Aquí está la sala en la que hemos estado ahora mismo. Y vamos a ver si podemos ver. Ahí tendríamos otra entrada del castillo, la que tendríamos afuera. Y a ver por dónde accederíamos por esta parte. Y mirad, aquí tenemos otra vista del castillo. Del castillo, en este caso del pueblo, perdonad, desde el castillo o desde la fortaleza. Y vamos a subir allí arriba, a lo que es la torre. A ver si podemos acceder. Y bueno, mira qué interesante, he accedido por aquí por detrás y fijaos, ahí tenemos restos de uno de los aljibes y el otro que no hemos podido acceder. Estos son depósitos de agua y como os decía se utilizaba para el consumo del castillo. Porque el agua es un bien necesario durante toda la existencia humana. Y bueno, ahora vamos a subir a lo que es la torre del castillo, que estamos ahí. Vamos a subir por esas escaleras. Pues mira, estamos en el interior del torreón, pero desgraciadamente el acceso a la parte de arriba está cerrado. Como podéis comprobar, ¿veis? Está completamente cerrado, aquí ya no lo está diciendo. Pero bueno, aquí podemos ver más detalles de Rafael Alberti. ¿Veis? En este caso de la obra La Arboleda Perdida. Os lo veo aquí, como siempre os digo, si le queréis dar pause y lo vais leyendo tranquilamente, porque si no, ya os digo, se me alarga mucho el vídeo. Pero bueno, son detalles que os encontráis aquí. En este caso, mira también, aquí tenemos otro detalle, una foto de Alberti. Y por lo que se ve, el escritor pues estaba muy ligado a este pueblo. ¿Veis? Tenemos aquí varios detalles, varios poemas, y aquí tenemos otro de estos huecos que hemos visto muchas veces en el canal, que era para disparar desde aquí, con la seguridad de que los enemigos lo tenían muy complicado para acertaros. Y eran inventos de la época para defender la fortaleza. Y fijaos el grueso de los muros, ¿eh? Mirad mi mano como es y fijaos el grueso de estos muros, que esto estaba pensado para que lo atacaran con catapultas y demás y que resistieran. Y bueno, pues aquí tenéis detalles. La Arboleda Perdida, que es el extracto que hemos visto antes en los azulejos. Y bueno, vamos a seguir recorrido por el castillo, que la verdad está muy interesante. Y mira qué vista tenemos desde aquí, desde la torre. Ahí tenemos el torreón de la iglesia, el campanario, que antes lo hemos estado escuchando. Mira, aquí tenemos un rinconcito dedicado a las palomas mensajeras, que era una herramienta para mandar mensajes, la verdad que imprescindible en la época. Las palomas fueron un bien muy preciado en la época. Una buena paloma mensajera, la verdad que no tenía valor. Y aquí pues podéis ver la explicación y podéis leerla tranquilamente. Este recinto conserva sus torres y murallas, acogiendo en su interior el antiguo. Y os digo, aquí tienen como un pequeño homenaje a la figura de la paloma mensajera. Bueno, pues con estas vistas impresionantes y esta vista al torreón del castillo, al cual desgraciadamente no hemos podido subir, pues no encuentro un momento más idóneo para despedir este recorrido por Iznájar. Un recorrido que espero os haya gustado tanto como a mí y bueno, no sin antes recordaros que si os ha gustado este vídeo le deis like, si no lo habéis hecho ya suscribiros, si os gusta estos recorridos porque van a venir más y mejores, y darle a la campanita si queréis que YouTube os recuerde cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que desde aquí, desde la parte más alta de la fortaleza de Iznájar, con estas vistas al torreón, vamos a despedir este recorrido, chicos. No sin antes recordaros que tenéis cuidado en la carretera, os cuidéis mucho y nos vemos en el siguiente recorrido. Un abrazo, chicos, cuidad mucho.